Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber. Claudia Sheinbaum propone impulsar los trenes, pero marca diferencias con el plan de AMLO. También el presidente anuncia que se investiga si el descarrilamiento del Tren Maya fue intencional. Y el PRD, sí, el PRD está en crisis entre la disminución de votos, deudas y división. Es miércoles 27 de marzo, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y activen las notificaciones de este podcast en la plataforma en la que nos están escuchando para que no se pierdan ningún episodio. Y hoy está conmigo Fernanda Hernández, editora de Internacional en Expansión. Fer, ¿cómo andas? Muy bien, muy feliz de estar aquí con nuestros podescuchas un día más para comentar las noticias del día. En un miércoles que huele, sabe, se siente como a viernes, llegamos finalmente a los días santos y por lo mismo vamos a hacer una pausa en este podcast para jueves y viernes. No nos vamos a escuchar por acá, pero regresamos con toda la información y con toda la actitud el 1 de abril. De todos modos, mañana sí estará disponible política y otros datos, así es que no se lo pierdan ahí en chanclas, en la playa, puebleando, en donde quiera que vayan. Ya saben que tienen pues política y otros datos, mucho que analizar con Carlos Bravo, con Mariel Ibarra, y hay una sorpresita por ahí. Pero bueno, vámonos ya con la información, porque Claudia Sheinbaum propone impulsar los trenes. Esto ha sido una política que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tratado de echar para adelante a lo largo de su administración. Sin embargo, le está poniendo algunos cambios a este plan. La candidata, por ejemplo, propone examinar cuidadosamente dónde sería estratégico aplicar los trenes para pasajeros, un replanteamiento que sin duda contrasta con los 18,000 kilómetros que quiere el presidente López Obrador. ¿Cómo está esta info, Fer? Bueno, el plan que está proponiendo la candidata Claudia Sheinbaum tiene como objetivo promover y potenciar la inversión, tanto pública como privada, eso es muy clave destacar, en el sistema ferroviario mexicano con una gestión centralizada desde el nivel gubernamental más alto. Pero también plantea un nuevo panorama y regreso al ámbito privado, porque lo que está planteando Claudia Sheinbaum o lo que espera es una mayor colaboración entre el gobierno federal y las empresas para impulsar la infraestructura y mejorar la eficiencia del transporte ferroviario en el país, que es algo que costó bastante durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Las empresas ferroviarias y el gobierno tuvieron sus roces. Totalmente, Fer, porque además, si recuerdas, a lo largo de esta administración parecía como que los anuncios en la mañanera alrededor del sector ferroviario le caían como balde de agua fría a las compañías. De pronto decía el presidente, y vamos a convertir muchas de estas miles de líneas ferroviarias en transporte de pasajeros, y las empresas decían, no, está muy bien, espérame, y esto, ¿cuándo, dónde, quién, de qué me estás hablando? Bueno, uno de los cambios precisamente que está proponiendo Claudia Sheinbaum es tener un diálogo mucho más cercano con ellos, con las compañías. Recordemos que tampoco son muchas, estamos hablando de que incluso hay una especie, no vamos a llamarlo de monopolio, pero sí de concentración del sector ferroviario, por lo menos en 2 empresas, y por lo mismo, pues no sería tan difícil, o no debería ser tan difícil en el papel, poder comunicarse con ellas. Esperemos también que tenga una mucha mejor relación Claudia Sheinbaum de la que ha tenido López Obrador, porque también uno de sus planes es duplicar la capacidad del transporte ferroviario para transporte de mercancías. Sabemos que es un método bastante eficaz y barato en comparación con otros métodos de transporte de mercancías, llámese transporte aéreo, llámese el transporte por carretera, que también es mucho más inseguro en este país, lo hablamos hace unas semanas con este especial que también hizo Suara Luna, la autora de esta nota, sobre las carreteras del terror en México. Entonces creo que es una apuesta bastante interesante de Claudia. En un país que pretende verdaderamente sacarle jugo a las inversiones, a la relocalización, el transporte de mercancías es vital. Como bien lo dices, no necesariamente tenemos las vías fluviales para el transporte de carga. Las carreteras se han vuelto complicadas en términos de
seguridad. No es que los trenes sean tampoco mucho más seguros, ojo, pero también tienen esta mayor capacidad de carga en algunos trayectos y por lo mismo es que ahí pueden traer ventajas competitivas en términos de costos, de los tiempos también. Y bueno, aquí también lo que se busca es fomentar la inversión en conexiones de patios multimodales, puertos cross-docking, todo dentro de un sistema de vías compartido y la optimización de rutas y pues tal cual de los costos, aunque bueno, también implicaría inversiones significativas, todavía muy en el tintero, Fer, muy en el tintero, pero a ver, hablando de trenes, y vamos a quedarnos aquí, porque antier tuvimos el descarrilamiento del Tren Maya, y bueno, porque el presidente le gusta esto del sospechosismo, pues está investigando si lo que ocurrió allá en Tixcocop, en la estación de Tixcocop, Yucatán, fue intencional. Que nos perdonen la pronunciación también nuestros escuchas en Yucatán, porque seguramente tenemos yucatecos. Siento que estoy moliendo esa palabra. Discúlpenos a todos los que nos escuchan allá en Yucatán, de verdad. Pero bueno, hablando de trenes, que es lo que estábamos hablando, y de una de las grandes apuestas de transporte ferroviario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Tren Maya, que el lunes sufrió un descarrilamiento, pero bueno, este descarrilamiento se debió a un error humano, de acuerdo con lo que dice el presidente, con lo que dijo en su mañanera, pero está viendo y está poniendo ahí la llaga de que pudo ser intencional. Ya se está investigando. En todo caso, dice que no es un error técnico, que no tiene que ver con un cambio de vías o un tema así, y que tanto demuestra que no hubo percances, que todos los pasajeros estuvieron seguros y a salvo, pero pues digo, ya es un mal precedente para el Tren Maya esto que está pasando. Es que hablar de un error humano únicamente, Fernanda, en este caso en particular, pues le quita drama, el drama al que el presidente nos tiene acostumbrados, y por eso, pues sí puso ahí en la mañanera el tema de un posible acto intencional. No obstante, bueno, aquí lo que llama mucho la atención es que el Tren Maya tiene apenas 3 meses de haber entrado en operación. Y bueno, ya las autoridades habían emitido un comunicado en el que explicaron justo lo que mencionabas, que no hubo nada, ninguna tragedia adicional que lamentar. Lo único que sí es bastante reprobable es que con tan poco tiempo ya estamos hablando de accidentes, de descarrilamientos en un transporte que ni siquiera todavía termina de despegar con todo el potencial que tiene. Claro, porque recordemos que el tramo completo del Tren Maya todavía no es inaugurado, entonces habrá que ver lo que pasa para ya cuando el recorrido se pueda hacer completo. Pero bueno, hablando de drama, los que sí están viviendo un verdadero drama son el PRD, y aunque no lo crean, el PRD todavía existe. A eso iba. A ver, aquí la nota, ojo, no es que el PRD exista. No pateemos, ¿verdad?, al caído, ¿verdad? El Partido de la Revolución Democrática todavía está vivo, forma parte de la coalición Fuerza y Corazón que apoya a Xóchitl Gálvez en la presidencia. No obstante, sí se trata de un partido en crisis. El partido llegó a ser la organización emergente en el país y actualmente en 2024 atraviesa sus peores momentos. Es un partido endeudado, es un partido con pocos afiliados y además corre un riesgo real de no mantener el registro después de los siguientes comicios. Este es un gran trabajo de nuestra colega Yaret de la Rosa, pero Fer, cuéntanos un poquito más, ¿cómo está este partido, el sol de la democracia de los 80? Bueno, este partido, fundado en 1988, está en su punto más bajo. Necesita alcanzar 3% de la elección federal para mantener su registro federal. Y ojo, eso suena muy poco, pero ya perdió su registro en 15 estados. Quiero decir, casi la mitad de los estados del país ya no tienen un PRD local, incluidos estados como Jalisco y Nuevo León, entre otros. Sí, a ver, en 2021, por ejemplo, el Sol Azteca alcanzó apenas 3.6% para los diputados, así, es decir, a nivel federal. Se suma, como dices, a la pérdida en Jalisco, en Morelos, en Baja California. Una cosa también muy seria es que enfrenta graves problemas económicos. En octubre de 2023 las cuentas del PRD quedaron congeladas, lo que provocó que no pudieran pagar la nómina ni costear servicios. Uno pensaría que vivir de la política es vivir en el acierto, ahora sí que parafraseando a viejos políticos nacionales. No obstante, no ha sido el caso para el PRD.
partido se encontraba jurídicamente imposibilitado para llevar a cabo el pago de compromisos, adeudos y hasta servicios de quienes colaboran tanto en la dirección nacional como en las direcciones estatales. Además, durante el tercer trimestre del año, de acuerdo con los informes de ingresos y egresos del partido que se entregan al Instituto Nacional Electoral, se reporta que recibió 8.800.000 pesos por la venta de un inmueble. O sea, ya han tenido que quitarse de activos para sobrevivir apenas. Y digo, una muestra también muy clara de lo que está pasando y la crisis es que también está perdiendo muchos afiliados. Ya tú dices perdiendo. ¿Cómo los está sangrando, Fer? O sea, y ahí los datos son de verdad escalofriantes para el partido. ¿Cómo andan? Según datos del órgano electoral administrativo, de 2020 a 2023, el PRD perdió 243.161 militantes y pasó de 1.242.410 militantes a 999.249 para 2023. O sea, ya ni siquiera tiene ni 1 millón de afiliados el PRD. El PRD empieza a tener el mismo número de simpatizantes que el Necaxa, lo cual ya es bastante preocupante. Y ojo, mucho de esto, lo sabemos, tiene que ver con la gran mayoría de quienes han seguido, digamos, dentro de la militancia partidista, han pasado a las filas de Morena, que es el partido dominante, aplastante, y que entre comillas, ¿verdad? Es el heredero ideológico del Partido de la Revolución Democrática. Claro, pero también hay que ponerlo en comillas y hay que matizarlo, pero hablaremos de eso en algún otro momento. También quería hablar de cómo han bajado también el número de aportaciones que dan los militantes y simpatizantes del partido. Y es dramático, o sea... Correcto. En 2018, en la última elección presidencial, el partido recibió 37.415.000 pesos por aportaciones de sus militantes y simpatizantes. ¿Quieres saber cuánto recibió en los 3 trimestres del año pasado de los que tenemos registro? Por el amor de Dios, dime cuánto. 884.000 pesos, lo cual representa 2.3% de lo que recibió en 2018. Eso es perder lana. Ojo, va de nuevo la cifra. En 2018, 37.415.000 pesos. En 2023, 884.265 pesos. Verdaderamente es una historia de la riqueza, la pobreza, de haber sido un partido dominante, ideológicamente hablando, en términos de izquierda. Durante muchos años también el partido que gobernó la capital del país, que aspiró, que tuvo varias gubernaturas, entre ellas, por ejemplo, Michoacán, que aspiraba constantemente a tener la presidencia, hoy en día está en el olvido absoluto. Pero Fer, vámonos hasta Baltimore, porque qué escenas vimos desde hace un par de noches relacionadas con el derrumbe por una colisión de un barco allá en esta ciudad estadounidense. Una imagen verdaderamente trágica. Poco a poco comienzan a salir más datos e información alrededor de lo que ocurrió. No obstante, es impactante cómo choca este barco contra uno de los pilares, contra uno de los soportes del puente, y bueno, ya tenemos también desafortunadamente más fallecidos. Claro, tenemos por lo menos 6 muertos. La Guardia Costera anunció la tarde del martes que iba a suspender las labores de rescate porque presumiblemente las personas que cayeron al agua, cayeron 8 trabajadores, 2 lograron ser rescatados, los 6 que estaban todavía en el agua probablemente estén muertos, es lo que dice la Guardia Costera. Entonces se cambia de una labor de rescate a una labor de recuperación de los cuerpos. Lo que sabemos es que hay 2 personas de nacionalidad guatemalteca, de acuerdo con lo que confirmó el consulado de Guatemala. Más tarde, el Consulado de México en Washington confirmó que también hay nacionales mexicanos entre los 6 desaparecidos, así como gente de El Salvador. Lo más probable es que la mayoría de estas 6 personas sean latinoamericanas, sino es que todas porque son trabajadores migrantes y la mayoría, o si no todos, sean latinoamericanos o de origen latinoamericano, así que estaremos también muy atentos a cómo van avanzando también las labores de rescate y sobre todo también cómo va avanzando la investigación, porque como dices, es un accidente bastante impactante el que sucedió. Sí, es para quienes no han visto las imágenes, que imagino serán pocas personas, pero bueno, lo que ocurrió es que alrededor de la 1:30 de la mañana del martes allá en Baltimore, una embarcación llamada el Dalí
chocó contra el puente Francis Scott Key en Baltimore. El puente prácticamente entero colapsó al río Patapsco. Se declaró ya un estado de emergencia. Como bien decías, ya se suspendieron las labores de búsqueda para estas 6 personas. Estamos hablando de un carguero, estos barcos gigantescos que transportan mercancías no solamente en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Y bueno, también, como decíamos, se buscaron, se rastrearon indicios, digamos, para entender qué es lo que ocurrió, pero hasta el momento, Fer, todavía no queda claro. Los investigadores todavía no tienen clara la razón por la cual chocó este barco. Ya hay algunas teorías, comienzan a haber algunos datos que revelan un poquito qué fue lo que ocurrió, pero nada, digamos, todavía 100% claro. Claro, y aparte también está, obviamente ya se descartó que esto pudo o tiene que ver con algún acto de terrorismo, que esto haya sido intencional de alguna manera, pero de todas maneras está desconcertando mucho a los ingenieros porque a pesar de que un barco de estas características tiene una inercia muy grande, es un barco de 300 metros de eslora, tiene mucha inercia, pero de todas maneras la magnitud de los daños de la estructura del puente parece ser desproporcionada ante este choque. Dijo Toby Mottram, experto de la Universidad Británica de Warwick, entre otros especialistas que también están bastante intrigados por esto, que justo el puente haya colapsado de la manera que eso. Bueno, ya veremos, vamos a ver en los siguientes días qué ocurre con esta investigación. Si no lo traemos en los siguientes días en el podcast, seguramente podrán buscar y encontrar esta información en expansión.mx. Y bueno, Fer, vámonos ya con esta información que seguramente a quienes salen de viaje y andan buscando hacer un gastito adicional en estos días de asueto, en estos días santos, les va a venir como anillo al dedo. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y ahí te va, Fer, porque Mastercard y Visa acordaron un límite a las comisiones de tarjetas de créditos. Las firmas van a reducir las comisiones que cobran a los comercios, lo que supondrá un ahorro de unos $30,000 millones. A ver, eso es una gran noticia para todos los que, como yo, por lo menos, yo casi nunca traigo efectivo, error mío, mal ahí. Okay. Pero me ha pasado que cuando voy a negocios y quiero comprar algo, me dicen, claro, pero le cobramos un 4%. Me pasó en mis últimas vacaciones, que en varios locales me cobraran una comisión si quería pagar con una tarjeta, y si pagaba con efectivo, pues no tenía ese sobrecosto. Pero creo que es muy bueno que estas comisiones bajen también para beneficiar a los pequeños negocios, porque creo que también hay muchas veces que se pierden ventas por eso. Correcto. A ver, se supone que con esto va a haber una mayor facilidad para el intercambio, para los pagos con tarjeta, inicialmente en Estados Unidos. No obstante, ya sabemos que estas decisiones suelen permear después al mercado mexicano. Así es que es una muy buena noticia, porque estamos hablando también de 2 compañías que dominan prácticamente la totalidad o gran parte del mercado tarjetero, de tarjetas bancarias a nivel internacional. Y bueno, también con esto seguramente veremos a más bancos buscando facilidades, o debería ocurrir, para poder fomentar el uso de las tarjetas y la bancarización, Fer. Claro, entonces, bueno, esto va a beneficiar principalmente, como estás diciendo, a minoristas que habían acusado que Visa y Mastercard les estaban cobrando tasas más altas de intercambio cuando los compradores utilizaban tarjetas de crédito o débito, y de prohibirles mediante normas orientar a los clientes hacia otros medios de pago más barato. Lo que te digo, a lo mejor es más barato pagar en efectivo o con algún tipo de vale, etcétera, que no sea precisamente usar tu plástico. Pero bueno, es una gran noticia. También esperemos que este cambio regulatorio se vea pronto en México y en otros países. Digo, también, como dices, casi todos los bancos emiten tarjetas Visa o Mastercard, entonces probablemente esto irá avanzando poco a poco por el mundo. Y con esta información, Fer, ya nos despedimos de esta semana cortita por los días santos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No hay de qué, pero también ustedes recuerden que si quieren seguir al tanto de las noticias, pueden leer en expansión.mx o seguirnos en nuestras redes sociales como @expansiónmx. Ya lo saben, y ahora sí, nos escuchamos hasta el lunes. Que tengan unos días maravillosos de descanso. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó